Buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casitas. El día de hoy tenemos las 2 horas de lengua y literatura, sí, que igual de igual manera se van a trabajar con los chicos que están en el presencial. A ver, voy a presentar pantalla para hacer un pequeño feedback, un pequeño recordatorio de lo que ya habíamos visto acerca del verbo. Pueden darse cuenta ustedes que estamos tratando solo acerca del verbo. Ya, a ver, aquí vamos a hacer rápido el feedback y continuamos con la clase nueva. Como nos estamos enfocando solo en el verbo, en sí ya hemos visto que es el verbo, pero no está de más volverlo a recordar, ¿sí? Y decimos que el verbo es la acción que realiza el sujeto, ¿sí? El verbo es la acción que realiza el sujeto. Vimos el número y la persona del verbo. En el número, ¿sí? Entre el número del verbo, ¿sí? Número, hemos visto el singular y el plural, solo le voy a poner las iniciales, ¿ya? El singular y el plural. El singular que utilizamos cuando hablamos de una sola persona, ¿ya? Cuando hablamos de una sola persona. Y el plural cuando hablamos de dos o más personas, ¿sí? Dos o más personas, el verbo se vuelve plural. Hablamos también acerca de la persona del verbo. ¿Sí? Y hay varias personas del verbo y dependiendo también esto del número, ¿sí? En las personas del verbo tenemos primera persona, segunda persona y tercera persona. Tenemos aquí el yo, tenemos aquí el tú, el, nosotros, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ellos o ellas, ¿sí? Listo, a ver, entonces, decíamos que tenemos diferentes personas. Por ejemplo, el yo, decíamos, es la primera persona, tú es la segunda persona, él es la tercera persona, ¿sí? Primera, segunda y tercera persona. ¿Por qué si se dividen en dos grupos? Porque el yo, el tú y el él o ella son las personas del singular. ¿Sí? Cuando hablamos solo de una, yo, tú, puedo decir tú, Isaac, él, puedo estar hablando de Martín, ¿sí? Él, una sola persona. Primera, segunda, tercera persona del singular. El nosotros o el nosotras es primera persona nuevamente. El vosotros o el vosotras es la segunda persona. Ellos o ellas es la tercera persona. ¿De quién? Del plural. Aquí utilizamos nosotros estos cuando estamos hablando ya de más personas. Si yo digo nosotros, estoy hablando de todos, incluida yo. Sí, de todos. Por eso es primera persona. De todos, incluida yo. Recuerden, primera persona es quien habla, segunda persona es a quién se le está hablando y la tercera persona es de quién se habla. Si eso está en el organizador gráfico que copiamos la clase pasada. ¿Ya? Entonces, personas verbales, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Personas, primera, segunda y tercera. Solo hay 3 personas. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Dependiendo el número, si es singular o si es plural. ¿Ya? Esa clase ya vimos hace tiempito. Lo que vimos recién el día de ayer es el tiempo del verbo. Sí, mis líneas están medias chuecas. Esto no copiará, esto no vamos a copiar, solo estamos haciendo un recorderis así súper rápido. Vimos el tiempo del verbo. Decíamos que existen 3 tiempos. ¿Ya? Existe el presente, ¿sí? Existe el pasado y el futuro. El presente, trabajamos con los verbos de lo que se está haciendo en este momento. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? Explicando. Yo explico la clase, ¿sí? Explicando. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Martín ahorita? Atendiendo, ¿sí? Martín está atendiendo la clase. Atender, ¿ya? El pasado, cuando las cosas del ayer, ¿sí? Hablamos del pasado con las cosas que hicimos ayer, con las acciones que hicimos ayer, antes. Y hablamos del futuro cuando vamos a realizar acciones que aún no han pasado. Por ejemplo, mañana voy a jugar. Sí, mañana voy a jugar en el parque. ¿Ya? Tienen complementos, pero no siempre van a tener complementos. Por ejemplo, yo puedo poner un verbo y yo digo hablar.
¿Cuál? Si yo, a ver, yo digo hablar. ¿Sí? Este verbo está en su forma base. Si yo le quiero hacer presente, yo digo hablo, ¿sí? Hablo. Yo hablo, presente. Es lo que yo estoy haciendo en este momento. Hablo. Si digo pasado, voy a decir hablé, ¿sí? Yo hablé. Y si digo futuro, voy a decir hablaré. Muy importante, chicos, esto de aquí, aprender a cambiar los tiempos del verbo, ¿sí? A cambiar los tiempos del verbo, a conjugar bien el verbo, ¿sí? Entonces tenemos este está en presente, este está en pasado y este está en futuro. Ya, súper fácil, presente, pasado y futuro del tiempo, de los tiempos del verbo. Y otra cosa que vimos fueron los modos del verbo. Modo verbal, los modos del verbo. Igual, son 3 modos. Dentro de los modos del verbo teníamos los siguientes. Teníamos el modo indicativo. Espérenme un ratito, ya. Modo indicativo. El siguiente era el modo subjuntivo. Y por último tenemos el modo imperativo. Imperativo. El modo indicativo es aquel que nos dice algo real, ¿sí? Que creemos real, ¿sí? Por ejemplo, hablo, ¿sí? O puedo decir, ayer mi abuelo me contó un cuento, ¿sí? Ahí está el verbo es contar. O puedo decir me narró, que el verbo es narrar. Ayer mi abuelo me narró un cuento. Es algo que sí pasó, algo que sí es real. Cuando hablo yo del subjuntivo, es cuando yo deseo algo, ¿sí? Algo que aún no pasa, pero yo quisiera que pase. Puedo decir, podemos utilizar el ojalá, sí, podemos utilizar el ojalá y podemos decir una oración. Ojalá me saque 10 en el examen. Ojalá mi mamá me lleve al cine, ¿sí? Ahí estamos nosotros dando a conocer un deseo. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Ojalá mi mamá me lleve al cine. Lleve es el verbo, ¿sí? Lleve del verbo llevar en su forma base. Este ya está conjugado. Ojalá mi mamá me lleve al cine. Ojalá mi abuelito me narre un cuento. Y si no utilizamos el ojalá, podemos solo decir esperemos, ¿sí? Podemos utilizar el esperemos que no llueva. Esperemos que no llueva. Pero cuando utilizamos el esperemos, ¿sí? Esperemos que no llueva. Igual, está ya estamos deseando algo, estamos esperando que por favor no llueva. Y el verbo va a ser esperar, ¿sí? Esperemos que no llueva. Ahí está el verbo que es esperar. Podemos utilizar el ojalá o simplemente podemos utilizar una oración que no lleve ni el ojalá ni el esperemos y solo decimos, no hagas eso, por Dios, no hagas de eso. ¿Sí? Estamos esperando algo de una persona. No hagas eso. Verbo hagas, del verbo hacer. Hagas es el verbo. Estamos deseando algo. Y por último tenemos el imperativo. El modo imperativo es aquel que nos da una orden, una indicación. Entonces, yo puedo decir, y estos los vamos a escribir en signos de exclamación. Sí, voy a borrar esto de aquí. Y estos vamos a escribirles en signos de exclamación. Sí, el subjuntivo es súper fácil. El indicativo también. El imperativo es aún más fácil. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del imperativo, decimos que estamos... perdón, chicos. Decimos que necesitamos dar una orden a algo o a alguien. Yo puedo decir, copie, ¿sí? Ahí está. Copie. No se atrase, copie, ¿sí? Ahí estoy dando una orden. Esto ya, obviamente, este es el verbo, ¿ya? ¿Sí? Y si digo, copie, no se atrase, estoy dando una orden. Copie, no se atrase. O preste atención. Sí, preste atención. Estoy dando una orden, preste atención. O yo les diga, cuando están en educación física, corre, corre, corre.
¿sí? O rápido, rápido. Eso estoy dando una orden. O podemos también poner en signo de exclamación una parte que va a decir, por ejemplo, rápido. Ahí está la orden, rápido. ¿Sí? Y después podemos complementarle. Rápido, se atrasa. El se atrasa no es una orden. Por eso queda fuera de los signos de admiración. Solo es el rápido. ¿Sí? Ahí está la orden. Rápido, rápido. O corra, corra, o copie. ¿Sí? O yo puedo decir, ven, ven. ¿Sí? Y puedo decir, ven, vamos de viaje. ¿Sí? El ven es la orden, por ende va en signos de exclamación. Y el vamos de viaje ya queda fuera. Vamos de viaje o vámonos al recreo, ¿sí? ¿Han escuchado cuando los niños dicen, ven, ven, ven? Ya, esa está dando una orden. ¿Y qué hace la otra persona? Obedecer. ¿Sí? ¿Qué hace? Se acerca. Pues dicen, ven, ven, ven. ¿Ya? Eso es, chicos, con lo que hemos visto hasta ahora acerca del verbo. Ahora lo que vamos a hacer es ver acerca también del verbo, pero ya no una forma en sí, sino nos vamos a enfocar en las formas no personales del verbo o las formas impersonales. Sí, porque los verbos también tienen formas impersonales. ¿Pero qué quiere decir impersonales? El mismo nombre lo dice, las formas no personales. Sí, el mismo nombre lo dice. Quiere decir que cuando nosotros tenemos el verbo, este no va a indicar la persona que está realizando la acción y tampoco me va a expresar el tiempo en el que está realizando la acción, porque si no tengo persona, no voy a tener tiempo. Y dentro de estas formas no personales del verbo o formas impersonales del verbo, tenemos tres. Tenemos el infinitivo, tenemos el gerundio y tenemos el participio. El infinitivo son los verbos que terminan en ar, ir. Y este es súper fácil porque prácticamente son los verbos en su forma base. Sus verbos en su forma base sin ningún tipo de conjugación. Sí, esos son los verbos en infinitivo. Todos los verbos que están en su forma base están en infinitivo. Terminan en ar, en y en ir. Aquí tenemos un ejemplo y dice amar. ¿Por qué se llama no personal o impersonal? Porque si yo digo amar y les pregunto a ustedes, ¿quién? A ver, ¿quién? Y usted intenta responder, me dice, amar. ¿Quién? ¿Quién? Yo no puedo decir yo amar, o tú amar, o él amar, ¿sí? Porque si decimos eso, prácticamente estaríamos hablando como cavernícolas, cosa que no es así, porque nosotros sabemos conjugar, sabemos complementar. Entonces, las formas, los verbos, perdón, que estén en infinitivo son todos aquellos que están en su forma base. Tenemos aquí el amar, comer, vivir. Terminen a, ir. Ya esos son los verbos que terminan en forma base, los infinitivos. Súper facilita esta. Ahora, ¿cuáles son los verbos no personales en gerundio? Los verbos que son aquellos verbos que terminan en ando, yendo y yendo. Y estos verbos se los utiliza cuando la acción aún no termina, como que la acción sigue en proceso, aún no tiene un fin. Y aquí tenemos un ejemplo. Amando, termina en ando. Comiendo, viviendo. Estos los utilizamos cuando la acción aún no ha terminado. Si yo digo amando, les digo, a ver, ¿quién? Igual, ahí tienen que darse cuenta y les digo, ¿quién? Sí, no sabemos si él es él, ella, nosotros, no sabemos porque no tiene un complemento, no tiene un sustantivo. Si no tiene un sustantivo que lo complemente, por eso es una forma no personal. ¿Sí? No tiene persona. Si nosotros leemos así, no tiene persona. Si, por ejemplo, yo les pongo aquí, hablé. ¿Quién? ¿Quién? Yo, ¿no es cierto? Ahí sí hay persona. ¿Quién? Yo, porque yo hablé. ¿Quién? Yo hablé. Pero no puedo decir yo amando. Sí, no puedo decir yo amar, yo comiendo, yo viviendo. Eso no tiene tampoco, incluso no tiene sentido. Pero si tengo solo el verbo y dice hablé, y digo, a ver, ¿quién? Yo, obviamente, yo hablé, entonces ahí sí yo puedo identificar el sujeto, porque soy yo. ¿En qué tiempo está el hablé? Yo hablé. Si digo hablé, estamos hablando de un tiempo pasado. Yo hablé.
Incluso ahí podemos ver el tiempo y podemos determinar también la persona. Pero en los no personales, en los que no tienen persona, no podemos identificar el sustantivo, perdón, el sujeto. ¿Ya? Porque yo no digo yo amando, yo comiendo, yo riendo, yo viviendo. No, ¿sí? Entonces, el gerundio aparte termina en ando, yendo y yendo. Y esos se utilizan cuando la acción aún no termina. Voy a poner aquí un ejemplo y voy a dibujar un niño o una persona, que es esta. Otro ejemplo que también que termina en yendo es cayendo. Voy a poner aquí ya, cayendo, que termina en yendo. Y voy a dibujar aquí. ¿Por qué decimos que hablamos de una persona que, hablamos de una acción que aún no ha finalizado? Porque dice cayendo, o sea, todavía está en proceso, aún como quien dice, aún no llega al piso, ¿sí? Entonces, cayendo es una acción que está en proceso, comiendo, estamos todavía realizando la acción, ¿sí? Porque si estuviésemos hablando de una acción que ya terminé o que ya terminó, para eso utilizamos el participio. ¿Ya? Pero mientras tanto, cuando hablamos del gerundio, es cuando la acción aún se está realizando, escribiendo, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Escribiendo. Escribiendo, amando, no termina de amar aún, sigue amando, comiendo, sigue llevándose el alimento en la boca, viviendo, todos aún estamos viviendo, no es que vivió, porque si decimos vivió sería que ya murió, vivió hace mucho tiempo, o si decimos vivirá, estaremos hablando de una persona que tal vez recién está naciendo y él vivirá, no sabemos. Y si decimos viviendo, somos nosotros, que aún estamos viviendo, no nos ha pasado absolutamente nada. La acción sigue y sigue y sigue. Y va a cambiar cuando hablemos del participio, porque el participio, a lo contrario del gerundio, hablamos de una acción que en cambio ya terminó. Y para hablar de estas acciones, estos verbos terminan en los siguientes, terminan en ado, ido, algunos terminan en so, en to y en cho. So, to, cho. Y estos utilizamos cuando la acción ya terminó. Tenemos aquí ejemplos: amado, comido, vivido, ¿sí? Tenemos esas acciones y prácticamente nos demuestran que estas acciones ya terminaron. Por ejemplo, decimos del cayendo, ¿sí? Esta acción aún se estaba dando, cayendo, pero ya llegó al piso. Solo es un ejemplo, ¿ya? Y no está feliz, está con los ojos cerrados, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería ahí si ya llegó al piso? ¿Sí? Y tenemos que utilizar una de estas terminaciones y me tiene que mostrar que ya terminó la acción, ¿sí? Y decíamos, está cayendo, ahora caído, ¿sí? Caído, caído. Ya, entonces, aquí me muestra a mí que la acción ya terminó, caído. No, obviamente, miren, si digo caído, yo no sé quién, yo no puedo decir él caído, tú caído, yo caído, ¿sí? No, entonces, caído está en una forma no personal en participio porque termina en ido, ya está en una forma no personal, pero me muestra que la acción terminó caído, que ya está en el piso, vivido, que ya vivió, amado, que ya amó, ya terminó de amar, ¿sí? Y esas son las tres formas no personales del verbo, chicos. Son fáciles de identificar. Los de infinitivo terminan en ir. Las del gerundio terminan en ando, yendo, yendo. Y las del participio terminan en ado, ido, algunas en so, otras en to y otras en cho. Sí, súper facilito. Que se aprendan cuáles son las terminaciones de esto, están del otro lado, peques. Vamos a hacer esta actividad. Miren, ya ustedes ya saben que las actividades son las que nos llevan del otro lado, es más fácil de entender. Vamos a convertir estos siguientes verbos que ya están conjugados en su forma, los vamos a transformar en su forma no personal. Por eso dice, copian esto igual en su cuaderno. Convierte los siguientes verbos conjugados en su forma no personal, ¿sí? En su forma no personal. Aquí el verbo está conjugado y dice tropiezo. ¿Quién? ¿Sí? Cuando digo quién, aquí sí podemos identificar quién. Puedo decir yo, puedo decir él. El tropiezo no creo. ¿Sí? Yo
Yo tropiezo, ¿sí? Habla, ¿quién? Él, ¿sí? Identificamos, por eso es un verbo conjugado y este sí tiene una persona. Puede identificar la persona. ¿Quién habla? Él. ¿Quién florece? Ella, puede ser, ella florece, ¿sí? Y ahora me dice que vamos a transformarles. Como ya están nuestros verbos aquí conjugados, vamos a transformarles en infinitivo, en gerundio y en participio. El infinitivo de tropiezo tiene que regresar a su forma base. ¿Cuál es su forma base de tropiezo? La forma base de tropiezo es tropezar, ¿sí? El verbo base es tropezar. ¿Ya? Verbo base tropezar terminado en ar. Y no se olviden de subrayar. Infinitivo terminado en ar. El gerundio. Si el gerundio me dice que termina en ando, endo, yendo, tiene que terminar igual. Entonces, de tropiezo, ¿cómo será? ¿Cómo sería de tropiezo en gerundio? Que tenga una de estas terminaciones. Ando, endo, yendo. Ando, endo, yendo. Puede ser tropezando, ¿sí? Porque ando, endo, no creo que sea tropezando, creo, ¿no es cierto? O ando, endo, yendo. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, es tropezando. Tropezando. Y si hablamos, termina en ando. Ando. Y si hablamos del participio, tiene que terminar en ado, ¿sí? Puede terminar ado, en ido, en so, en to o en cho, en cualquiera de esas. En este caso, yo creo que es tropezando, porque no creo que sea tropezando, tropezazo, tropezacho, ¿no es cierto? Entonces es tropezado, tropezado, de tropiezo, de tropezar, tropezado o A ver, tropezado, ¿sí? ¿Quién? No sabemos, tropezado. ¿El tropezado? No. Gerundio, tropezando. ¿Quién? ¿El tropezando? Y el infinitivo que es el verbo tal cual. Tenemos aquí el verbo habla, ¿sí? El infinitivo del verbo habla es hablar, ¿sí? Hablar. Ya, ese es el infinitivo, esa es la forma base, la forma original del verbo. En gerundio, ¿cómo sería? Si tenemos que transformarle y ponerle el ando, yendo o yendo. Tiene que tener cualquiera de esas terminaciones. Hablar sería hablar. Hablando. Hablando. Termina en ando. Y por último, el participio que puede terminar en ado, ido, en so, en to o en cho. En este caso es hablado. Termina en ado. Tenemos aquí por último que dice florece. El verbo en infinitivo, que quiere decir el verbo en su forma base, sería florecer. Florecer. En gerundio, miren, este termina en él. El gerundio que tiene que terminar en ando, endo o yendo puede ser floreciendo, ¿sí? Floreciendo. Termina en, uy, perdón. Ya, termina en yendo, floreciendo, yendo, y endo, floreciendo. Y si le cambiamos a su forma en participio, sería florecido. Que termina en ido. Ado, ido, puede terminar en so, en to o en cho. ¿Ya? Listo, chicos. Por ejemplo, voy a poner otra vez. ¿Cómo le ponemos? Cayeron. ¿Sí? ¿Quiénes? ¿Quiénes cayeron? Ellos. Pues puede ser. Ellos cayeron. ¿Sí? ¿Será? Ellos cayeron. Sí, ¿no es cierto? Yo creo que sí. ¿Sí? Tienen que estar seguros, chicos, ustedes mismos, ¿ya? Entonces, el verbo conjugado es cayeron. Puedo decir, ellos cayeron cuando les hacen una broma y dicen, ay, caíste. Sí, ellos cayeron en la trampa, puede ser. En infinitivo del verbo cayeron es caer. El gerundio puede ser cayendo, que termina en endo, que sigue en proceso
que aún no finaliza el proceso. Y como decíamos, el participio sería caído, que termina en ido. ¿Sí? Y listo, chicos, eso sería todo lo que ustedes tienen que pasar. Tienen una actividad adicional que es la tarea en sí, que igual lo van a realizar los chicos que están en el presencial conmigo, y es la siguiente. Pero miren, aquí vamos a hacer una mezcla de todo lo que hemos visto prácticamente, ¿sí? Todo lo que hemos visto. Bueno, casi todo, ¿ya? Miren, aquí vamos y nos dice, analiza el número y persona de los siguientes verbos e indica sus formas no personales. Los que están en rojo son las formas personales y los que están con azul son las formas no personales. Vamos a hacer el primero. Llegó, ¿en qué persona está? Llegó. Él, ¿sí? Él llegó. Está hablando en tercera persona. Estamos hablando del singular. El infinitivo es llegar, termina en ar. El participio es llegado, que termina en ado. Y el gerundio, llegando, que termina en ando. Vamos a hacer el siguiente y dice, escribían. ¿Quiénes? ¿Quiénes escribían? A ver. ¿Quiénes? Ellos, ¿no es cierto? Ellos escribían. Estamos hablando de una tercera persona igual, pero ya no estamos hablando en el singular, ahora estamos hablando del plural, porque digo ellos, no es una sola persona, son varios, ¿sí? Ellos. En infinitivo, ¿cuál será el infinitivo del verbo escribían? Sí, en su forma base el verbo escribían es escribir. Escribir terminado en ir. No se olviden de subrayar, chicos. El participio. ¿Cómo será? El participio de escribían, que termine en ado o que termine en yendo o yendo. ¿Cómo será? De escribían, escribiendo, puede ser, ¿sí? Escribiendo, que termina en yendo. Y el gerundio que tiene que terminar en ado, ido, ¿cómo será? ¿Será escribido? ¿Será escribido? ¿Mm? O podemos decir escrito. ¿Sí? Terminó. ¿Ya? Que si termina en to, recuerden, pueden terminar en so, to, cho, o en ando o ido. Perdón, en ado o ido. Aquí, esperen un rato, aquí, escrito. Termina en to. Aquí, miren. Gerundio. Ah, es que está al revés. Sí, ahorita me doy cuenta. Yo estoy al revés. Sí, es que está infinitivo, participio y gerundio. El participio, obviamente, entonces aquí está al revés. Solo hay que darle la vuelta. Pensé que estaba como en el libro. Ya, solo hay que darle la vuelta. A ver, le doy la vuelta. Listo. Entonces, el participio, miren, termina en ado o, en este caso, ado puede terminar en ido. Y el gerundio que termina en ando, en endo o en yendo, ¿sí? Yo me equivoqué, no me fijé que estaba primero el participio y después el gerundio. Ya, entonces, el participio de escribían tiene que terminar en ado o ido. ¿Cómo puede ser? ¿Será escribido? No creo, ¿no es cierto? Escribido. ¿Quién dice escribir? Nadie creo que dice escribir. Escribado, peor. Podemos decir escrito, que termina en to. Recuerden, en participio también pueden terminar en so, to, cho. Aparte de terminar en ado, oído, puede terminar en so, en to y en cho. Y por último tenemos aquí el gerundio, que ahí sí termina en ando, o en yendo, o en yendo, que en este caso era escribiendo. Escribiendo, que termina en yendo. Sí, y ustedes van a hacer el resto. Dice, he comido. Obviamente, he comido, comido nomás es el verbo. He comido. ¿Quién ha comido? Yo he comido. He comido. Si estamos hablando de mi persona, estamos hablando de la primera. ¿De qué número? Obviamente del singular, porque solo estoy hablando de mí misma. El infinitivo de comido es comer, que termina en er. El participio que puede terminar en ado, en ido, en so, en to o en cho, puede ser
Miren, comido. Lo que dice aquí, tal como está, comido. Si solo dijera comido, ahí sí yo no encuentro la forma, ¿sí? Porque digo, comido, ¿quién? Yo. No, yo comido no. Pero aquí tiene un complemento. Es por eso que podemos identificar la persona del verbo, porque tiene un complemento que dice he comido. Termina en ido. Y en gerundio que tiene que terminar en yendo, ando, yendo, oyendo, puede ser comiendo. Comiendo, que termina en yendo. ¿Sí? Y van a hacer lo mismo con todos los demás chicos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Con esos 6, ustedes van a complementar y yo después les califico. Miren, aquí tenemos lo mismo con el habéis vuelto. ¿Sí? Si yo solo tengo el vuelto, yo digo, ¿quién? ¿Quién vuelto? No podemos identificar a la persona. Pero aquí dice habéis, tenemos el complemento que nos indica quién, ¿sí? Vosotros habéis vuelto. ¿Ya? Listo, chicos. Eso sería todo lo que ustedes tienen que hacer en las formas no personales del verbo. ¿Ya? Esto le toman una fotito, le suben a la plataforma y listo, con eso quedaríamos. ¿Ya? Listo, mis peques, eso sería todo. De aquí nos vemos en la clase de matemáticas y finalizamos con eso, ¿ya? Listo, mis peques, se cuidan mucho. Chao, chao.